Amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy Lalo Cárdenas desde el Merito, Aguascalientes, y bueno, pues sean bienvenidos a un nuevo video. Amigos, pues ya estamos en un nuevo video, y para los que no me conocen, bueno, tenemos una sección en este canal que se llama Extranjeros en Aguascalientes, y hoy tenemos un video así. No vamos a conocer a un extranjero nuevo porque ya lo conocimos en un video anterior. Lo que andas haciendo por acá en Aguascalientes. Yo estoy haciendo un voluntariado en el sur de Aguascalientes. Hay un lugar, se llama Las Ladrilleras. ¿Quién es este? Bueno, se llama Michał. Es un chico polaco que está viviendo aquí en Aguascalientes por algunos meses porque está haciendo un voluntariado y nos invitó a conocer todo lo que está haciendo detrás de ese voluntariado. Estamos en una comunidad que se llama Los Arellano. Es una comunidad muy famosa porque aquí alrededor la mayoría de las familias se dedica a hacer ladrillos. Tal vez a ustedes en sus casas han visto o van a la ferretería o a la tienda de construcción a comprar ladrillo, pero no saben cómo se hicieron. Bueno, pues en esta comunidad se hacen los ladrillos. Muchas de las familias que están aquí, si no es que la mayoría, se dedica a hacer ladrillos. Y ahora nuestro amigo polaco Michał nos invitó a conocer lo que está haciendo él con esta comunidad y pues a conocer un poquito del proceso de los ladrillos. ¡Un saludo para la Miriam, que ya se va a casar el domingo! ¡Ay, domingo tengo fiesta! ¡Se va a casar la Miriam! ¡Póngalo a! Estamos a 20 minutos del centro de la ciudad de Aguascalientes, no está nada lejos. Para los que ya han venido para Aguascalientes, pues estamos muy cerca de lo que es la Nissan, la fábrica de Nissan. Y bueno, nos invitó a venir a esta hora porque ahorita empiezan con sus labores como voluntarios en esta comunidad. Ellos están muy cercanos a la comunidad, entonces están ayudándolos a ellos a desarrollarse y los ayudan con mucha actividad. Entonces hoy me dijo, hoy tenemos catecismo y nos gustaría que vinieras desde esa hora. ¿No se acuerdan? Que hicimos un repaso de los pecados veniales y el pecado original y los pecados mortales. ¿No se acuerdan? Sí, espérate. No, yo también igual con el tuyo. Sí, ¿verdad? Aquí estamos otra vez con Michał, ahorita lo estamos viendo trabajar, es el que nos hizo la invitación. Si no se acuerdan de él, bueno, pasen a ver el video que está en la esquinita o acá abajo en la descripción. Él está como voluntario por 6 meses, ¿no? Bueno, Sí. ya por 5 o por 4 ya. Ya llevo 2 y medio. 2 y medio, todavía le faltan 4 meses más. Y está haciendo algo muy interesante que es el voluntariado. Tal vez a muchos de los viajeros les gusta viajar, pues porque está muy bonito el lugar. A él le gusta viajar pues para ayudar a la gente. A mucha gente le gusta viajar de esta forma. Y nos va a explicar un poco de lo que está haciendo por acá en Aguascalientes. Y por eso nos invitó aquí a, ¿cómo se llama? Los Arellano, ¿verdad? La comunidad Sí. Los Arellano. Ahora Este lugar se llama Lotes de Arellano. este se llama Lotes de Arellano. ¿Y Sí. qué es lo que estás haciendo por aquí específicamente? Estamos aquí para conocer la comunidad, para conocer su realidad y para apoyar a la comunidad. ¿De qué forma los apoyas aquí? Es que cada sábado Ajá. vienen los catequistas, o las catequistas Ajá. mejor, y pues dan catecismo a los niños de esta comunidad. Y pues nos toca como ayudar. Preparar el lugar. Sí, las mesas, las sillas. A veces también, no sé, ayudar con las clases. Ok, y acá es también clase por aquí. No, es que hay 2 salones. Ajá. En aquel salón hay kinder Ah, ok. y pues varias clases. Sí. Y allá también ahora están teniendo clases. Y en este salón antes había la capilla. Esta era una capilla, ajá. Sí. Y ahora vivimos nosotros allá. Bueno, amigos, ahora estamos aquí con Fabián y nos va a contar un poco de las actividades que se hacen aquí en Los Arellano, ¿no? Sí, bueno, el nombre técnico aquí es Lotes de Arellano. Pero las ladrilleras se conocen como... A ladrilleras, perfecto. Cuéntame qué es lo que están haciendo por acá. Pues lo que hacemos, nosotros tenemos una asociación civil y lo que buscamos en esta asociación civil es obviamente ayudar a grupos marginados y comunidades vulnerables, ¿no? Pero quisimos cambiarle un poquito la jugada y
lo que hacemos nosotros vivimos en las comunidades en las que buscamos apoyar. Para realmente entender cuáles son los problemas, ¿no? Aquí dentro, y no nada más pues buscar, pues sí, viene la gente, se para y dice aquí hace falta una despensa, unos juguetes, ropa o yo no sé, y no se dan cuenta de la realidad que se vive aquí adentro. Y es que esta comunidad, por ejemplo, ya tiene 32 años y pues no ha cambiado mucho. Y es una comunidad que se ha hecho paternalista, asistencialista completamente, que reciben todo y todo lo buscan recibido, y hay mucha envidia aquí adentro, odios, manipulaciones, pero de eso no nos damos cuenta en el mundo exterior, por así decirlo. Que están fuera, están, sí. Exactamente, entonces aquí dicen, hace falta pavimento, hace falta unos arbolitos. No se dan cuenta que los niños están macheteando los arbolitos después de que los plantan. No se dan cuenta que hay una cuestión de cultura y trasfondo que siento yo que si no vemos directamente, si no la vivimos, bueno, no solo lo siento, estoy seguro, porque pues es algo que si se evita, los verdaderos cambios no suceden. ¿Se llama la asociación de ustedes? Nos llamamos Pies de Arcilla. Pies de Arcilla. Y es justo, aquí es la primera vez que es el primer lugar al que llegamos. Ya llevamos aquí un año viviendo. Oh, qué bien. Y la gente, pues, como, no sé si te fijaste cómo hacen la mezcla de... Sí, estaba platicando con eso. Ajá, y se meten, o sea, con los pies descalzos. Y cuando salen los ves caminando todos por aquí, y en todas las ladrilleras, y traen los pies, pues, de arcilla, ¿no? Así es. Y de ahí viene el... Entonces la forma económica de donde se mantiene aquí son ladrillos, o sea, casi todas las familias hacen ladrillos. Sí, aquí sí, ese es completamente son aquí alrededor de 80 ladrillas, como 80 ladrillas. Ya. ¿Y cuánto dura su voluntariado, se puede decir, o su asociación? ¿Cuánto van a durar aquí? Pues, o sea, lo que nosotros buscamos es ver como ciertas metas que se cumplan, ¿no? Ya. Como ver ciertos cambiecitos, por ejemplo, personas dentro ya de la misma comunidad que están replicando esto que nosotros estamos haciendo de forma al estilo ellos, ¿no? O sea, y es como lo que estamos buscando, dejar como esos agentes de cambio dentro de que ya hay varias historias que a nosotros nos han conmovido mucho por los cambios que ha habido, gente que se reconcilia después de no hablarse años, o gente que ha cambiado drásticamente su forma de vivir y cosas así, que nosotros vamos viendo esas pequeñas cosas que lo que buscamos aquí no es necesariamente cambiar a todo el mundo y como si nosotros pudiéramos cambiar, porque claro, lo más importante aquí es nosotros no venimos a enseñar nada, no venimos a ser los mesías blancos que dicen por ahí. O sea, yo creo, yo en lo personal al menos, he aprendido muchísimo más de esta gente de lo que yo he venido a dar. Eso te iba a preguntar, que me imagino que te llevas una experiencia muy buena. Sí. Veniste tal vez a ayudar o a colaborar, pero también ellos también terminaron ayudándote un buen, ¿no? Y justo la idea es hacer parte nosotros de la comunidad, para nada más, por ejemplo, no sé si viste acá el baño que se está haciendo, es completamente hecho por la comunidad, o sea, todo lo que se está donando, los materiales y tal, Pedro nos está ayudando con la mano de obra. Toda la idea de todo esto es que la misma comunidad se dé cuenta que los cambios que buscan, la actitud que pueden tener, la pueden encontrar dentro de su propia comunidad y no externamente, ¿no? Buscando siempre apoyos. Vamos, un apoyo y en un mes acabamos el baño, pero no. Entonces, hacemos ese tipo de actividades, como la posada también que hubo en diciembre, donde toda la gente fue la que puso todo, la comida, los adornos. Eso me comentaba mi hija en un video anterior, que se pusieron buenas las posadas por acá, ¿no? Sí, no, es que aquí el
folclore está a todo lo que da. Entonces, esa es la idea, ¿no? O sea, quedarnos para identificar y hacemos voluntariados, invitamos chavos de otros lados. Ahora en Semana Santa vamos a hacer una semana de voluntariado y la idea es esa, o sea, impulsar este tipo de actitud hacia buscar el cambio, pero de una forma diferente, ¿no? Siempre queremos desde nuestra trinchera, desde nuestra comodidad. Pues aquí vemos a Santiago, que lo veíamos hace rato allá con los niños, y pues bueno, pues vemos que es una muy buena labor, pero tú explícanos qué estaban haciendo por acá. Bueno, los sábados venimos unas personas a dar a los chavos catecismo. Hoy toca catecismo. Sí, hoy realmente pues es que los chavos que vienen a catecismo pues son los que más cerca están aquí en el proyecto y luego los que más involucrados están. Entonces pues los sábados venimos y les damos el catecismo y eso pues, nos ayuda a hacer otras cosas. Oye, ¿tú vienes de alguna asociación o es por... No, estoy con Fabián, ahí empieza el Con silla. Fabián. También empieza así ya. Sí. ¿Y tú, esto de catecismo también ayudas o tú ya le sabes un poquito del catecismo? Yo ya sé, sí, yo tengo, pues estudié teología 2 años. Ya. Entonces, sí, pues sí, tengo ahí muy bien las cosas y realmente pues vamos a echar la mano. O sea, realmente el catecismo es muy poco lo que realmente se hace, pues nomás es venir a darlo. Pero sí, realmente estamos aquí para... ¿Cómo ha sido tu experiencia con ayudando a la comunidad? Pues muy gratificante. A mí realmente me puso orden en la vida. O sea, porque pues afuera pues sigo teniendo la uni y el trabajo y todo lo demás. Y entonces como que tener este aspecto de mi vida que es llegar aquí y pues estar ayudando, ver otras realidades, como que tú pone todo en perspectiva y entonces Ya. quieres que no es como un... Sí, yo vengo como 2 o 3 veces a la semana, entonces las veces que estoy aquí es un reacomodo de todo lo que sucede en el mundo, entonces vuelves otra vez allá afuera con una perspectiva muchísimo más sentada a la tierra. ¿Cómo te nació el ayudar? No, yo llegué aquí como, digo, yo creo que está muy chistoso, pero todos aquí llegamos por accidente. Ni siquiera Fabián llegó aquí porque quería. Todo el mundo está aquí porque llegó por accidente. Y yo sí creo que pues es obra de Dios. Es como dicen, las cosas no pasan por pasar, ¿no? Siempre tienen un objetivo. O sea, uno dice, qué casualidad, pero no hay casualidad. Sí, no, exactamente. Son diosidencias, ¿no? Exactamente. Entonces, pues sí, yo creo que aquí llegué porque me topé una amiga en el Oxxo. Me dijo que necesitaba gente para ayudar el sábado. Me dijo, oye, pues ¿por qué no vienes? Y eso fue hace como 7 meses y ya llevo viviendo aquí 7 meses. ¿Y cómo ves la experiencia? ¿La recomiendas? Yo creo que sí, claro. Es algo que creo que todo el mundo debería hacer. No necesariamente aquí, digo, si quieren venir a echarnos la mano, pues vengan. Pero sí, o sea, yo creo que todo el mundo debería tener algo así en su vida. En todo el mundo y en todo México hay comunidades parecidas a en todos estas. lados siempre hay a quien puedas ayudar. Siempre Exactamente. Entonces, el tener un momento de tu semana o de tu tiempo para salir a hacer, yo siento que realmente nos da más a nosotros de lo que nosotros le podemos dar a la gente. O sea, realmente a mí yo me llevo muchísimo más de aquí de lo que dejo. Y es una realidad muy fuerte porque, pues claro que aprendes, te enseña a valorar las cosas que tienes, aprendes a querer más a las personas, aprendes a ser más abierto, aprendes a saber expresar todo eso. No, pero a ver, vamos a organizarnos, a ver. Dulce María y yo contra ustedes 3. Nosotros le pegamos para allá y ellos para acá. ¡Pégale, Dulce! ¡Ándale! ¡Dulce, ahí es tuya! Y pues los invito a que se unan a este movimiento, a esta nueva asociación y que nos apoyen de la forma que quieran y que puedan. Son muy bienvenidos. Sí, estaría bien que se pudieran como publicar algunas actividades que la gente pueda venir un día pues apoyar de más. O no sé si es por temporadas o cómo le pueden hacer. No, pueden venir cuando quieran. O sea, aquí ya se ha hecho muy bonita familia, la verdad, porque se acerca gente de todo tipo, de todos lados, de las universidades, de las familias de cada quien, nuevos amigos, del catecismo, de todos lados se va acercando gente y nuevos contactos y nuevas formas de apoyar que nos han servido muchísimo. Oye, sí, ahorita veo que me dices que no tienen las redes sociales. Entonces, ¿cómo fue el contacto con Mijao? ¿Cómo él desde allá se pudo enterar? ¿O por ya se conocían ustedes? No. Yo tengo una amiga
Pues justo eso, o sea, yo tengo una amiga que había venido aquí ya varias veces. Ah, ok. Y esta amiga conocía a otro amigo que conocía a un padre, que conocía a otro padre, que conocía... Ah, sí existen esas historias. El amigo de un amigo. Literalmente, sí. Oye, qué bien. Entonces, Pero está muy padre, ¿no? Que internacionalmente ya puede haber ojos, o sea sí, que... exactamente, tal. sí, pues ahora sí que coincidencias que... ¿Y ustedes, los de la asociación, los que la iniciaron, son de dónde? ¿De aquí de Aguascalientes? Yo soy de aquí de Aguascalientes y Francisco, con quien también la inicié, es de Querétaro. Oh, Y está también genial, muy buena iniciativa, ¿eh? Y también está Yader, que es de Colombia, que también llegó aquí por accidente. Y Yaeli y otro primo que se llama Juan. Pues somos varios, pues. Ah, qué chido. No, pues vamos a seguir conociendo un poquito más de lo que están haciendo aquí en la comunidad. Y pues aquí estamos ayudando. A ver qué podemos ayudar. Muchas gracias, un gusto. Ahorita están, yo creo que Gusto. en el tiempo de la canción, ¿o qué? Ahorita el tiempo. A ver, preséntame aquí al equipo. Él es Mijao, alias Milhouse, como el de los Simpsons. Ella es mi prima Alejandra. Hola, Alejandra. Milhouse lleva aquí quedándose ya 3 meses casi. Es el polaco que les habíamos dicho. Y mi prima Ale, que también es una parte elemental de la asociación, que se la viven aquí. Ella es como mi hermana. Y acá está Pedro. Hola, Pedro. Pedro está ahorita viviendo aquí con nosotros, aquí. Y también es parte de todo esto que se está haciendo, nos está ayudando con el baño y nos apoya mucho en muchas cosas de aquí del lugar. No, pues tienen un buen equipo a ver por acá. ¿Qué tal la experiencia de estar acá ayudando? La verdad es hermoso porque conoces a todo tipo de personas y es increíble cómo la gente le atrae esto. O sea, gente que nunca había escuchado sobre esto siempre se quieren unir y conocer y involucrarse. Y siento que es algo que todos tenemos en común, ¿no? Como querer ayudar a los demás y el querer dar. Siento que es algo que como humanos todos tenemos como que esa espinita que como que nos llama, ¿no? Y a mí personalmente me ha estado llamando y por eso me la vivo acá. Oye, yo creo que es una de las experiencias que por lo menos una vez en la vida debemos de vivir, ¿verdad? Sí. Estar en una comunidad o ayudando de esta forma. Sí, no, definitivamente. Sí, pienso que, no sé, si te animas te cambia la vida. Yo pienso que después de esto no puedes regresar a tu casa y seguir viendo el mundo como lo ves. Eso está genial. Yo pienso que te mueve completamente el tener este tipo de experiencias. Lo recomiendo mucho. Oye, ¿y cuál ha sido alguna de tus actividades aquí? ¿Haciendo qué? Pues me ha tocado de todo, me ha tocado hacer ladrillos, me ha tocado visitar a personas, jugar con los niños, venir al voluntariado, ayudar aquí al catecismo, sí. Oh, está genial. No, pues aprendes un buen, ¿no? Muchísimo. Más que venir a ayudar, aprendes un buen. Sí, creces demasiado como persona. Es como, es no solo crecimiento mental, sino espiritual. Y sanas muchas cosas de intentar ayudar a los demás. Creo que te ayudas a ti mismo también. Aquí, ¿qué es lo que están haciendo, amigos? Desmontando, Desencapotando. desencapotando. Todo eso, este horno se cubre con esto, Se forra. se forra con Se esto. forra. ¿Cada cuándo queman? Ahorita escuché que le dicen quemar, ¿no? Es una quema cada 22 días. Cada 22 días. Y de cada 22 días, ¿como cuántos ladrillos salen? Desde esta se le meten como 20,000. 20,000 ladrillos. 20,000. Entonces, cada proceso hay que forrarlo y desforrarlo, Hey, ¿sí? sí. Automáticamente se le das todo. Pero como ya ¿Eso se le puso también? esta escuadra ya se queda. Oh, Nomás eso de por eso es cada 22 días, porque está pesadito el proceso, ¿no? desde allá. Sí. Desde allá se empieza. ¿Cuánto tarda más o menos la quema? Este se llevó como 15 horas. 15 horas. Y en eso sale el ladrillo como ya lo conocemos, así rojo. Sí, rojo. ¿Estos ya son, o esos son, ya están hechos o son parte del horno? No, ya están hechos. Esos ya van para entregarse. Ah, estos ya son los que salieron, se Ya supone. ya van a la venta. Y nomás que se ve un poquito manchadillo en las orillas porque pues el calor Ajá. no sale hasta afuera. Ok, entonces Pero del medio aquellos ahí están frescos, se puede decir, los que están allí. Ah, los que están en la trincha, sí. Están frescos y después quedan así, después de Ya la se- quema se quedan ponen así. ahí, ya que están ahí, ya se secan ahí. Ahí es el secado. Ajá, el secado. Ya que está la trincha completa, se secan todos. Y ya que están secos, se empiezan a armar aquí. Entonces, esos ya después vienen los camiones por ellos y a vender. Ya se llegan las camionetas y ya empiezan a echar a cargar. Y ¿Cuánto vámonos. tiempo llevas de ladrillero, se puede decir, no? Pues automáticamente casi toda la vida he sido así. Del
55, 57. Del 55 haciendo ladrillos. Son mis hijos. Ah, son sus hijos, no, pues con razón ya tienen la escuela. Entonces, ¿usted cuántos años se aventó haciendo ladrillos? ¿O todavía le echa a veces? No, ya soy tarde ya. Ya están los hijos ahora. Ya descanso, me toca. Nada más acá supervisando. Más viendo cómo trabajan. Es de ellos el negocio. Sí. Ahí se agarran ahí jalando. Ah, qué bien. Oye, amigo, ¿y cuando empiezan el proceso, como cuánto tardan en todo? O sea, ¿el mismo día se hace el ladrillo y se quema? ¿O tiene que tener su proceso de secado? No, pues es que tienes que esperarte. Para secarse una trincha así se venta como 3 días, 4. 3 días para el secado. Y lo que se va haciendo, se va siguiendo haciendo. Por eso se tarda así como 15 días, 22 días, porque el tabique tiene que secar y luego la armada. Amigos, pues ya pudimos ver un poco del proceso de los ladrillos. De verdad es un verdadero arte y como lo habían dicho, va creando atletas. Ya vieron la edad que tiene Adrián. Desde chiquito están ayudando a los papás y por eso ya crecen con esas ganas de hacer los ladrillos. Y como lo decía Fabián, ellos lo intentaron hacer y salen cansadísimos. Es un trabajo muy, muy fuerte. Bueno, ya vimos que lo hacen de arcilla, de agua y estiércol. Después lo ponen en la adobera, los ponen a secar unos 3 días, una semana más o menos. El siguiente paso es la raspa, como nos estaba diciendo aquí nuestro amigo, y los acomodan, ¿no? Aquí. Después sigue la quemada. Estamos aquí enfrente del horno donde los acomodan. Dicen que tardan más o menos 3 días en acomodar todos los que van a quemar. Y bueno, 15 horas, entre 15 y 20 horas es la quemada. A ver si un día podemos venir o a ver si alguien por aquí está quemando y lo podemos ver. Bien, amigos, este es el horno que les estaba diciendo. Ahorita ya se ve que está cerrado, cerran las puertas también con arcilla. Todo lo cubren para que esté súper cubierto. Alrededor, no sé si ustedes con la cámara se puede ver, pero alrededor se ve pues como no sé, como la brisa o la vibración de que se está quemando algo por dentro. Y bueno, como entre 15 y 20 horas más o menos va a estar esos ladrillitos para que queden del rojo que los conocemos normalmente como están por allá. Amigos, pues llegó la hora de la comedera acá en Los Arellanos. Miren, la recomendación de Fabián y de Mijao. Me dijeron que este lugar se llama ¿cómo? Lala, se llama Lala, Costas Lala. Sí se ven súper buenos los guisados. Ya miren aquí el Mijao ya como todo mexicano, ya pidiendo mole. Ya saben que soy chilaquilover, ahí vi los chilaquiles. No, yo quiero un plato con chilaquiles y de guisado, por favor. Chilaquiles con papas y deshebrado. Amigos, pues ya terminamos de comer aquí en Lala. De verdad, muy buena recomendación, amigos. Muchas gracias. Ya saben, cuando anden por acá, cuando vengan a visitar las ladrillas, ya tienen donde desayunar. Y bueno, y pueden venir a visitar también a Fabián y a Mijao en esta gran labor que están haciendo, apoyando a la comunidad de las ladrilleras. Pronto van a conocer más información de su asociación, ya con las redes sociales que van a tener. Pero bueno, quiero agradecerles el tiempo que me dieron para conocer un poco de esto, de esta labor. Y bueno, las personas que quieran ayudar y colaborar se pueden comunicar con ellos y van a decir ellos la dinámica que manejan para poder ayudar a la comunidad. Y bueno, pues como siempre les decimos, suscríbanse, comentan y compartan y nos vemos en un nuevo video. ¿Cómo se dice esto en polaco? Subskrybujcie, dawajcie łapki w górę i komentujcie i dzielcie się. Todo eso, ¿verdad? Claro, Claro que sí. Te equivocaste un poquito. Nos vemos en otro video, amigos.